El título igual quería explicar un poco porque puede dar lugar a, bueno, pues un poco a confusión, ¿no? De que voy a hablar como pues de la sexualidad en general y procesos de duelo y en realidad mi TFM es muy específico y quería tratar la sexualidad en un duelo que es el duelo perinatal, ¿vale? De ahí bueno, que quería dar esta puntualización, hacía este juego de palabras de que creo que inevitablemente mi TFM iba dirigido a estudiar cómo después de un duelo perinatal la sexualidad de estas mujeres pues tienen que transitar un luto, creía yo, pues necesario e irreversible, ¿no? El por qué me elegí este jardín en el que me metí, porque la verdad es que es un tema pues, bastante impactante. Primero, un impacto profesional, porque en realidad mi realidad laboral es que desgraciadamente yo pues trabajo y acompaño a mujeres que pasan por esto todos los días. Hombre, no es una cosa que sea todos los días, pero es muy, muy, muy frecuente. Y a nivel profesional, pues te impacta muchísimo, te deja muy marcado, es muy difícil de acompañar bueno, pues te afecta como profesional, creo que no estamos preparados y es un tema pues, que me interesaba mucho mejorar en la asistencia. Luego como impacto personal, pues porque transitar la maternidad, ya hemos hablado mucho durante estas charlas, muchas otras compañeras sobre pues, lo que es la propia maternidad, cómo te cambia a nivel neurológico, cómo vives el puerperio y el que es el gran olvidado de la maternidad, ¿no? De cómo los puerperios pueden afectar a tu salud mental y es un tema muy, muy poco investigado. Pues todo esto que yo misma transité, incluso pues transité un parto, una experiencia de parto traumático siendo ginecóloga, pues todo esto me hizo pensar y me hizo empatizar todavía más con aquellas mujeres que pasan por todos estos procesos, pero aún encima no tienen un bebé sano en su casa que les haga sanar todas estas heridas, ¿no? Y luego, por último, el impacto social, que creo que hay que visibilizar esta realidad, porque seguro que muchos de los que aquí estáis pues no habéis oído hablar de esto o no es algo que tengáis en la cabeza, pero si preguntaseis a cualquiera de vuestras mujeres de alrededor, seguro que todas ellas han pasado, conocéis a alguien por alguien que hayan pasado por alguna pérdida gestacional, incluso nuestras abuelas. Bueno, yo en mi caso, las dos abuelas que tengo, preguntándoles, las dos habían tenido un bebé muerto. Entonces, bueno, creo que es algo que hay que visibilizar muchísimo para poder saber acompañarlas y que tenemos un papel muy importante aquí, ¿no? La metodología, o sea, el guión de lo que voy a hablar, pues es un poquito como todas las demás compañeras. La justificación del trabajo, aparte de mi interés personal, pues creo que hoy en día estamos como en un momento en que el feminismo ha colocado al cuerpo de la mujer en el centro y que la toma de decisiones, como decía la compañera anterior, pues con consentimientos informados y que seamos nosotras las que tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo, nos ha llevado también a un punto en el que creo que se han normalizado ciertas partes biológicas, ¿no? De nuestra capacidad de mujeres, en el sentido de que todas somos capaces de gestar, todas tenemos que ser capaces de parir, y todo lo que se salga de esa normalización, de esa naturalización de los procesos, se considera un fracaso biológico. Entonces genera muchísima frustración todas las mujeres que no son capaces de entrar ahí, porque pues, no son capaces de gestar, pues todas las que están dentro del grupo de esterilidad, o sufren una muerte perinatal y no tienen un bebé vivo, o no tienen un parto como realmente tenían esa expectativa, ¿no? de tener. Entonces, bueno, es un doble filo que creo que no nos está beneficiando como mujeres y que como médico, bueno, como médico y como sexóloga deberíamos de visibilizar toda la realidad, no solamente las partes positivas de ser mujeres y de tener unas capacidades biológicas increíbles, sino también cómo pues, todas estas realidades no siempre son tan perfectas, ¿no? Y por otra parte, pues eso, que tenemos que seguir luchando, obviamente, pues por evitar la medicalización de los procesos naturales, pero que igualmente creo que es negativo naturalizar todos los procesos biológicos y cómo apartar cualquier cosa que no sea lo que nuestras expectativas como mujer nos han impuesto, ¿no? Que tenemos que ser capaces de hacer como mujer. Y bueno, por otra parte, pues que los profesionales estamos tan obcecados, ¿no? en vivir en esta medicalización, esta protocolización de todos los procesos biológicos que nos quedamos sin esa parte humana para poder acompañar un proceso tan duro como este,
pues eso, dejando un poquito aparte los protocolos, dejando un poquito aparte hay que hacer esto, hay que estudiar esto y esto, y nos olvidamos muchas veces del acompañamiento psicológico. Y bueno, por lo que decía, que lo que no se nombra no existe, y a nivel social pues es el duelo más silenciado y menos reconocido, como iremos viendo. Y luego pues que me encontré pues que en la literatura hay muchos estudios, pues eso, de qué protocolo hacer, qué estudios hay que hacer cuando se muere un bebé, cuáles son las posibles causas, qué podemos hacer para que la mujer lo lleve mejor o peor, pero no hay literatura que estudie de forma integral la transformación de la mujer en este tipo de duelo, ¿no? Entonces nos enfrentamos como a varios tabús que creo que son muy potentes, que son hablar de la muerte, que en general se considera un fracaso, incluso para los propios profesionales, que tu paciente se muera es un fracaso, hablar del parto y hablar de la sexualidad, del sexo, ¿no? Y todo esto en el contexto que ya conocemos, pues judeocristiano y patriarcal. Entonces, bueno, ya la propia OMS pues, tiene una página específica de por qué es importante hablar de la pérdida de un bebé y bueno, ya advierte que la pérdida de bebé por un aborto o por una muerte prenatal sigue siendo un tabú y es fuente de estigma y de vergüenza en todo el mundo. Vale, entonces es importante hablarlo, es importante presentarlo y bueno, como veis aquí, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Esta mujer es igual de madre que una madre con un bebé vivo, ¿no? La OMS sí que quería hablaros de los conceptos básicos, no me voy a meter mucho, pero sí que quería pues, destacar que la muerte prenatal, la OMS la considera a partir de las 28 semanas de gestación, los que se mueren a partir de las 28 semanas, antes del parto o durante el parto. Y la perinatal abordamos todo, aborto de primer trimestre, segundo trimestre, las muertes prenatales y las neonatales precoces, que son durante la primera semana de vida, y tardías, que son el primer mes de vida. Aunque como si investigarais literatura, hay muchísima variabilidad internacional sobre las semanas en las que se empieza a considerar una muerte prenatal, incluso hay autores que consideran las muertes neonatales hasta el año y medio de vida. Esto conlleva pues, que hay estadísticas súper variables, muy poco comparables y hay muchos datos que se pierden. Entonces, bueno, es difícil hablar o sea, comparar datos de diferentes países por este problema. Pero bueno, a nivel general, la prevalencia de la que habla la OMS del aborto, pues es que de un 10 a un 15% de las gestaciones van a acabar en aborto y de la muerte prenatal se produce una cada 16 segundos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el 98% de estas muertes se producen en países subdesarrollados y el 40% de estas muertes durante el parto. Esto ya nos da una idea de que la asistencia sanitaria, tanto obstétrica como neonatal, juega, creo yo, un papel básico en que las estadísticas de nuestro país no sean para nada estas. Y de hecho el Instituto Nacional de Estadística pues, nos habla de una tasa de muertes prenatales de 2,8 gestaciones cada 1000 y de neonatales precoces de 1,4 cada 1000. O sea que, bueno, obviamente la asistencia sanitaria juega un papel muy importante. Esto lo traigo solamente, no vamos a hablar de esto, pero bueno, es en el protocolo de la SEGO, que es la Sociedad Española de Gineco y Obstetricia, de la muerte perinatal, pues se categorizan pues, según las semanas pues, de qué tipo de muerte estaríamos hablando. Cosas curiosas es que en nuestro país no solamente hay obligación legal de registrar las muertes de aquellos bebés que tienen más de 180 días, que estos son 25 semanas de gestación, o más de 500 gramos de peso. Es decir, que no todas las muertes que vayamos a tener se van a tener que registrar, con lo cual hay muchísimas muertes anteriores que quedan sin registrarse a nivel estadístico y lo curioso también es que desde las 23-24 semanas estos bebés serían viables, es decir, que no concuerda tampoco las estadísticas sobre las muertes perinatales con lo que se considera un bebé, o sea, se considera como un aborto tardío, pero a la vez hay bebés que se consideran viables con semanas previas, o sea, que es un tema que queda un poquito en el aire y a nivel legal, bueno, hay muchísimas cosas por mejorar. Bueno, quería hablar un poco pues, de lo que es el duelo en el adulto. En inglés hay como diferentes conceptos para tratar diferentes partes como para tratar el duelo, que hablan pues eso, de las sensaciones que es pues, quedarse abrazando un espacio vacío, que te arrebaten a alguien, que sea el bereavement,
grief, que es como la reacción de aflicción que siente una persona por la pérdida, y mourning, que es el trabajo, las tareas que vas realizando pues, a través de rituales, de cómo tú elaboras el duelo, etc. En español tenemos un único término que abarca toda esta complejidad, ¿no?, de lo que es el duelo. Me parece pues, también que nos quedamos muy cortos. Y las reacciones que tenemos que pensar, que es un duelo normal o lo que es un duelo normal, es que cuando perdemos a alguien querido, pues tenemos un distrés somático y emocional, que eso es fisiológico, y empezamos una etapa de luto en el que nuestro cerebro y nuestras herramientas personales nos ayudan a procesar y adaptarnos a la pérdida de esta persona, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces hay factores de riesgo que pueden hacer que este duelo se prolongue o se cronifique. Pues, por ejemplo, la relación que tuvieras con esa persona más o menos cercana, el apoyo social que tengas a tu alrededor o que haya sido una muerte traumática. Y dentro de las muertes traumáticas, pues sí que se definen pues, que aquellas muertes en las que desaparece de manera súbita, inesperada la persona, hay violencia, destrucción del cuerpo, no puedes enterrarlo o no puedes despedirte, se considera una muerte traumática. ¿Y qué pasa con el duelo perinatal? Pues que cumple varias de estas características y aparte tiene unas características específicas, porque es un duelo que no se reconoce a nivel social y nadie habla de él. Es como que una vez que te pasa esto, tu embarazo no ha existido, simplemente se borra y se intenta pasar página cuanto antes. No se visibiliza, la gente no comparte que ha tenido una pérdida gestacional, al igual que sí que comparte que ha tenido un recién nacido, ¿no? Muchas veces no hay un cuerpo al que recurrir. Cuando son bebés más avanzados, una edad gestacional más avanzada, sí que se permite tener acceso al cuerpo, pero en bebés más pequeños pues ya no. Entonces las familias no tienen dónde volver, no tienen dónde darle un recuerdo, ¿no? Y luego lo de los recuerdos me refiero a que no tienes, tú te haces una expectativa sobre lo que es el bebé desde que tienes el test de embarazo positivo, pero no has pasado tiempo con ese bebé, no tienes recuerdos comunes con esa persona, con lo cual no puedes volver. Es como que muchas de ellas cuentan las mujeres que no tienen nada tangible. Por eso hay muchos protocolos que intentan abogar por la importancia que tiene la creación de recuerdos, ¿no? Y ya en casi todos los hospitales pues hacen fotos, se pasa tiempo con el bebé, el tiempo que la pareja necesite, pero bueno, luego hay unos protocolos médicos pues para analizar el cuerpo que te impide pasar días con el bebé. Vale, entonces, ¿esto qué conlleva? Pues que parece como que al final no hay maternidad, no hay paternidad, no eres madre, no eres padre, no tienes bebé, pero estas familias sí que han pasado un proceso, ¿no?, de elaboración de esta maternidad en su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay unos factores de riesgo para que este duelo perinatal sea más complejo todavía, que se han descrito, pues si la mujer es más joven, si ha tenido varias pérdidas seguidas, pues hace el duelo todavía más complicado, si hay alteraciones psiquiátricas previas, o si tiene una historia de infertilidad, o si no tiene otros hijos vivos que le ayuden a llevar el duelo. El no tener religión, parece que también se ha asumido que el duelo es peor, o si el vínculo, pues por ejemplo, no tiene un vínculo muy sólido. Luego hay estudios también que dicen que cuanta más edad gestacional es la pérdida, pues un bebé a término, el duelo va a ser más complejo. Esto está puesto en duda porque al final es muy difícil medir la potencia de ese duelo. O sea, ¿por qué a lo mejor un duelo de una mujer que tenga un aborto de 20 semanas es menos que una que tenga una de 35, ¿no? Entonces, pues aquí hay disparidad un poco en los estudios y no queda del todo evidenciado. Yo en el estudio que he hecho pues he considerado a todas las mujeres que hayan tenido pérdidas durante el primer trimestre, segundo, tercero, intraparto y posparto. Me he dejado fuera las interrupciones voluntarias y a las interrupciones legales por malformaciones fetales, porque creo que son dos grupos que, aunque son muy interesantes también de valorar, están como son grupos específicos, ¿no? Interrumpir voluntariamente una gestación por deseo propio, aunque puede ser muy traumático, pues tendrá otro contexto, y que sean los padres o bueno, la mujer que tenga que tomar la decisión de finalizar el embarazo porque viene con una malformación fetal incompatible con la vida, pues también es durísimo y también tendría pues otras características. Entonces, bueno, en realidad lo que quiero decir con todo esto es que como hemos estudiado durante este año, creo que es una experiencia que te atraviesa de manera biológica, psicológica y social, ¿no? Hay un impacto biológico por el mismo proceso de parto que tienes que vivir, por los propios cambios hormonales que has vivido durante el embarazo, el parto y el posparto.
Hay un dolor físico en el propio duelo que está descrito. Luego, la sensación de fallo de tu propio cuerpo, eso es lo que decíamos, ¿no? Biológicamente ha fallado, y eso puede llevar incluso a ideas de asco y de rechazo hacia tu propio cuerpo. Luego el impacto psicológico, pues toda la conceptualización del bebé que se va formando a lo largo de la gestación se ve truncado de repente, las expectativas que tienes de maternidad y paternidad desaparecen y bueno, pues tu cuerpo en vez de ser lugar de vida, inicio de vida, es de muerte, ¿no? Entonces la sensación de fracaso y de culpa es devastadora. Luego el impacto social, que aunque no lo he trabajado, bueno, me he saltado una diapositiva ahora que me doy cuenta de los objetivos, pero bueno, me la debió de comer. El impacto social que tiene es la muerte perinatal. En mi estudio me he centrado en la mujer, pero es verdad que también hay muy poquitos estudios sobre cómo impactan la pareja y que también es una línea de investigación futura. Y no solamente la pareja, también en los abuelos, ¿no? Que están viendo cómo su propia descendencia, su hija, su hijo, está atravesando un momento súper duro y también tienen unas expectativas puestas en esos nietos. En los otros hermanos, si tiene otros hermanos también cómo impacta que te digan que os tengo un hermanito y de repente eso desaparezca y no entiendas por qué, no entiendes la idea de muerte y la idea de desaparición o incluso las amistades. Y por último, pues la falta también de bibliografía, como siempre, en la interseccionalidad que le pueden atravesar a estas personas, ¿no? Pues en cómo es una muerte perinatal en un contexto de pobreza, donde no hay recursos, donde no hay a lo mejor ni nivel económico como para poderte costear un psicólogo que te vaya siguiendo, cómo puede atravesar la cultura también, cómo nos enfrentamos a la idea de muerte en diferentes culturas. No es lo mismo cómo se transita una muerte de un ser querido en México, que lo festejan, a cómo lo podemos vivir aquí, ¿no? La legislación, como decíamos, que puede variar esa necesidad o esa obligación de registrar estas muertes y cómo se consideran personitas o no, simplemente como abortos, y, bueno, la propia discriminación que pueden sufrir algunas personas. Entonces, bueno, pues en el marco teórico hice una búsqueda bibliográfica intentando juntar estos dos conceptos del duelo perinatal y sexualidad femenina sin encontrar ningún estudio que aunara ambos conceptos. Y luego pues me puse a hacer un cuestionario que le llamé Duelex por duelo y sex, porque no encontré, hay otros cuestionarios referentes a la sexualidad en el posparto, a la sexualidad como ya hemos visto en otros TFMs, pero no hay ninguna que cuestionase, que hiciera preguntas directamente sobre cómo había variado la sexualidad. Eran 30 preguntas, hice una revisión de expertos con compañeros ginecólogos y psicóloga perinatal para intentar mejorar las preguntas y luego una difusión tanto por redes sociales como sobre todo por asociaciones nacionales de duelo perinatal, de psicología perinatal y de lactancia, que ahí os he dejado algunas, hay muchísimas en nuestro país. Los resultados contestaron 216 mujeres y se hizo un análisis descriptivo pues, de varias informaciones que quería investigar, ¿no? que iré hablando. Sobre todo, pues, a destacar pues, el imaginario colectivo previo, es decir, lo que decía, esa idea previa que tenían las mujeres sobre lo que era el embarazo y el parto, pues me parece muy significativo y me parece pues, eso, que esto ilustra un poco la idea que quería deciros, ¿no? Que el 68% de las mujeres identificaban el embarazo pues, como una buena noticia que siempre está llena de alegría. Y casi el 60% el embarazo para ellas es un proceso natural que siempre evoluciona bien. Y remarco lo de siempre porque lo puse tal cual textual para que esa palabra que es tan definitoria pues estuviera contemplada, ¿no? O sea, siempre va bien. Y el parto, un 46%, también siempre evoluciona bien. Con lo cual, todo lo que salga de esto va a ser siempre un fracaso, va a ser siempre un problema, va a ser algo siempre como patológico, ¿no? Y realmente pues puede haber procesos que se truncan de alguna manera y que no se deberían de vivir como un fracaso, sino que es parte de nuestra biología. Luego, pues un 38% sí que hablaban de que el parto es traumático, pero tolerable porque teníamos un resultado feliz, que es un bebé sano, y solo un 27, a destacar que solo un 27% consideraba que el embarazo era una etapa sexual y solo un 8% que el parto era un acto sexual en sí mismo, ¿no? Que es algo que desde la Fundación Sexpol hemos aprendido y ya veis que no es la realidad con la que se trabaja en la calle. Los resultados sociodemográficos, pues bueno, la mayoría eran entre 30 y 39 años, que concuerda con la edad media de la primera gestación en España, que está en los 32. El 30% era una muerte que habían sufrido en los 2 o 4 años previos a responder la encuesta.
el 38,9 eran muertes de primer trimestre, luego seguidas por tercer trimestre, luego por segundo trimestre y por último los neonatales de precoces y las intraparto, ¿no? O sea, ahí se ve también esa diferencia respecto a los países subdesarrollados, que es todo lo contrario, ¿no? El 40% intraparto. Luego, un 35% de las mujeres habían conseguido una gestación posterior. A estas gestaciones se les llama arcoíris. Igual que a los bebés fallecidos se les llama bebés estrella, pues las gestaciones arcoíris, que son las posteriores, son aquellas que pues están teñidas por las lágrimas de echar pues del duelo de la gestación perdida, ¿no? De ahí lo de la lluvia, pero tienen un poquillo de sol porque está la nueva ilusión de la gestación nueva, ¿no? Entonces por eso se les llama arcoíris. Y un 66% de los casos tuvieron una única pérdida y la gran mayoría, el 94%, estuvo acompañada. Por eso resalto que aunque en mi trabajo no he hablado con las parejas, pues es una línea de investigación interesante. Lo más abrumador, pues que todas, prácticamente todas, creían que la experiencia había marcado un antes y un después en su vida. O sea, que esto es algo que te impacta de una manera muy profunda y que nadie habla de ella, ¿no? Me interesa mucho esta diapo, que es un poco densa, pero la voy a ir explicando, que son precisamente el objetivo primario de mi estudio era ver cómo cambiaba o cómo impactaba la muerte perinatal en las actitudes de cada mujer en su sexualidad. Entonces pregunté sobre las actitudes que tenían antes de que les pasase eso para poderlas comparar con el después. Ya las de antes son datos bastante significativos. O sea, el 64% de las mujeres vivían su sexualidad de manera plena, sin tabúes, y un 62% con prácticas consideraban placenteras. Bueno, parece un porcentaje alto, a mí me parecen muy bajos. O sea, el 35% restante ni vive la sexualidad, ni vivía la sexualidad de manera plena, ni tenían sexo asociado al placer, ¿no? Me parece bastante significativo, me sorprendieron estos datos. Y luego un 46%, o sea, menos de la mitad, tenían prácticas sexuales diversas. O sea, de nuevo volvemos a que la práctica que tenían era el coitocentrismo total, ¿no? El 46% decían que la erótica y el placer estaban presentes en su vida y un 43% conocían sus genitales, no tenían complejos respecto a ellos y solo un 39% tenían una buena autoestima y querían a su cuerpo. O sea, me parecen datos que no sé si están sesgados a lo mejor porque es difícil responder el antes después de que te haya pasado. Intentaba incidir en que se pusieran antes de su experiencia, pero son datos súper bajos, ¿no? Incluso un 12% de ellas decían que la sexualidad directamente estaba sobrevalorada y había incluso datos más negativos de un 3% que habían tenido malas experiencias o que consideraban que sus genitales pues le daban asco. Y lo más significativo es el después, de cómo después de la experiencia de una muerte perinatal, más de la mitad habían notado un cambio negativo hacia su sexualidad. Un 19% sentía culpa por disfrutar de algo después de haberse muerto su hijo. El 22% vivía las relaciones únicamente para conseguir un embarazo de nuevo y un 13% tenía miedo también a conseguir un embarazo de nuevo, ¿no? Un 8% decían que querían contacto con su pareja, pero no querían un coito, y más de la mitad representaban ese cambio negativo con un bajo deseo sexual. Bueno, me parece algo totalmente lógico, ya hemos visto también cómo esto es algo fisiológico durante el puerperio, pues ya no os quiero contar si aún encima pues es un puerperio en el que no tienes un bebé, ¿no? O sea, como palabras de Sonia Encinas, que es otra de nuestras docentes, pues no se puede desconectar de tu vida para tener relaciones sexuales, pues es algo, vamos, me parece logiquísimo. Y bueno, luego hasta un 16% decía evitar conscientemente las relaciones porque rechazaba sus genitales y un 42%, o sea, nos subimos ya todavía más el tanto por ciento, tenía baja autoestima, se sentía menos femenina, menos deseable y menos capaz como mujer después de haber vivido una muerte perinatal. Nadie te cuenta que retomar las relaciones es complicado y que hay un antes y un después. Odiaba mi cuerpo, no sentía que mi pareja me pudiera desear porque estaba deformada por un bebé que nació muerto, no merecía el orgasmo. O pensar que el último que había pasado por ese canal era mi hija, volver a sentir algo dentro de la vagina fue muy duro. O otra mujer que decía pues, que tras la muerte perinatal pues, se separaron y que, como decía su pareja, las relaciones sexuales parecían violaciones porque terminaba llorando. Todos estos son testimonios reales de las mujeres que contestaron la encuesta.
Preguntándoles pues cómo fuese retomar las relaciones después de la muerte, pues me parece significativo también que la primera relación que se tuvo fue fruto del deseo en el 68% de los casos, pero hubo un 31% que tuvieron relaciones sin desearlo. Imagino que asociado a esa obligación con tu pareja, ¿no? Y después de la muerte perinatal, ¿disfrutas de tus relaciones? ¿Tienes placer? Pues contestaban que sí, la mitad de ellas, y que no, o a veces la otra mitad. Vale, estas dos gráficas las he puesto muy pegadas porque me parece muy gráfico ver cómo son prácticamente idénticas, y en la primera de ellas se preguntaba cuánto tiempo había pasado hacia la primera relación sexual, cualquier tipo de práctica, o sea, no especificaba cuál, y la segunda el coito. Y como veis son prácticamente iguales, o sea, casi todas las mujeres la primera relación sexual que tuvieron fue el coito. Y bueno, algo también muy significativo del trabajo, pues que un 35% de las mujeres habían tenido, o sea, tienen dificultades de nuevo que no tenían antes tras una muerte perinatal. ¿Y cuáles fueron estas, identificaron estas dificultades? Pues de más a menos, pues la baja libido, inapetencia sexual, dificultad en la respuesta sexual, tanto de excitación o de orgasmo, dispareunia, o sea, un dolor que previamente no tenía, tristeza durante las relaciones sexuales, culpa de nuevo por no merecer el placer o el miedo a un nuevo embarazo. Y bueno, preguntando cómo había afectado esto a su relación de pareja, pues esto concuerda bastante con el resto de estudios que estuve viendo. El 41% sí que había sido una vivencia que habían compartido con su pareja y les había reforzado como vínculo, y luego pues un 26% no les había afectado, lo habían vivido cada uno a su manera, pero no les había afectado, y un 29% sí les había afectado como pareja. O sea que incluso después de esto, algunas parejas, como hemos visto en algunos de los testimonios, habían incluso llegado a separarse, ¿no? Las primeras veces sentí culpa por disfrutar cuando lo seguía llorando. Me siento muy culpable y fracasada y pésima madre. Actualmente vuelvo a estar embarazada y el sentimiento es agridulce, alegría, pero también miedo, tristeza, incluso culpabilidad, ¿no? La culpa es una emoción que está súper presente en las respuestas. Y en cuanto a esto, pues estas emociones, en los eventos centinela, que me refiero a dos momentos como que las mujeres recuerdan, que no olvidan nunca, ¿no? El momento del diagnóstico de la muerte perinatal, que se suele hacer por ecografía, y el momento del parto o de la expulsión del embarazo, ¿no? Pues los sentimientos, otra vez, la culpa, cuando te diagnostican que tu hijo se ha muerto intraútero, sensación de culpa, de que la culpa es tuya, miedo o ansiedad, shock, fracaso como mujer en tantos por ciento muy elevados, incomprensión por los profesionales o incluso por tu propia pareja, ira, una sensación de ira también lo vemos bastante en el diagnóstico hacia el propio profesional, y luego asco o vergüenza hacia tu propio cuerpo. Y durante el parto, pues atraviesan ese momento triste, aterrorizada, desorientada, sobrepasada, fracasada, acompañada y apoyada una minoría, y la mayoría abandonada o chocada. La gestación, ¿cómo influye esto en la gestación arcoíris? Quería ver si no acompañamos bien a los procesos de muerte perinatal, ¿cómo vamos a poder acompañar bien a un proceso posterior? ¿Normalizamos el nuevo embarazo como si no hubiera pasado nada? Pues no puede ser que esas mujeres lo vivan igual. Pues un 20% no disfrutó para nada de su embarazo, un 25% lo disfrutó un poquito, y en el parto hay un 27% que no sabe muy bien si lo disfrutó o no, que yo creo que es un momento como que se bloquean y están viviendo ese nuevo parto, acordándose todo lo que les pasó, y lo único que quieren es pasar por ese proceso, ¿no? Entonces están totalmente bloqueadas emocionalmente, llegaron a disfrutar. Y un 25% claramente dice que no lo disfrutó. Las sensaciones que definen durante Terminando, este embarazo, parto, 30 arcoíris. minutos. No, ¿Perdón? que tenemos que ir terminando, ¿vale? Que son ya las 2. No sé si Vale, pues esta presentación, mira, porque solamente quería decir que en el sistema sanitario los resultados fueron pues, un suspenso tremendo, y el 44% de las mujeres dijeron que se habían sentido abandonadas por el Sistema Nacional de Salud. Y por último también decir pues, que el 69% no creen que haya una red de apoyo social suficiente, y un 96% que no estamos informadas, ¿no? Sobre, como mujeres, sobre la posibilidad de muerte perinatal. Y que hace falta, o que lo que más les ayuda a estas mujeres es hablar de todo lo que les pasó,
con mujeres que hayan pasado por lo mismo, con lo cual es muy importante pues, lo de siempre, tener referentes o tener una tribu e intentar luchar contra el tabú. Entonces, nada, como conclusiones, pues que sí que este proceso es algo con un impacto vital que te transforma, que afecta a las tres etapas, a la sexualidad biopsicosocialmente, la sexualidad se empeora en más de la mitad de las mujeres y 35% aparecen dificultades que no había y que hace falta pues, más literatura que estudie esto y ampliar la mirada a las interseccionalidades y a otros vínculos. Y obviamente la formación de los profesionales que suspendemos estrepitosamente. Y nada más, solamente recordar que dentro de poquito es el día del duelo de la muerte gestacional, así que pues me venía de maravilla.